Los diseños de investigación cualitativa, por Sandra Eugenia Bustamante Restrepo. La intersubjetividad es pieza clave y una característica muy importante de la investigación cualitativa. Es un punto de partida para captar reflexivamente los significados sociales. Es un intento de comprender profundamente los significados y definiciones de la situación, tal como lo presentan las personas. La aplicación de la investigación cualitativa entre profesionales de diferentes disciplinas ha generado gran riqueza en la producción, pero también efectos perversos, dentro de los cuales tenemos la gran variedad existente en la manera de afrontar el análisis, la imprecisión y confusión de conceptos, la multiplicidad de métodos, que se volvió más descripción que interpretación, el riesgo de especulación, la escasa visión de conjunto y la ateorización, entre otros. El constructivismo es el paradigma que ha tenido mayor influencia en este enfoque y que le otorga los énfasis principales que lo caracterizan. Reconocimiento de que el investigador necesita encuadrar en los estudios los puntos de vista de los participantes, la necesidad de inquirir cuestiones abiertas, que los datos deben recolectarse en los lugares donde las personas realizan sus actividades cotidianas. La investigación debe ser útil para mejorar la forma en que viven los individuos. Se estudian conceptos cuya esencia no solamente se capturan a través de las mediciones. Un diseño de investigación se refiere al abordaje general que se utiliza en el proceso de investigación. En la investigación cualitativa es más flexible y abierto. Las acciones dependen de los participantes y la evolución de los acontecimientos, ajustando el diseño a las aplicaciones del escenario o ambiente. Hernández, Fernández y Baptista en el 2006 propusieron 5 diseños de la investigación cualitativa: los diseños de teoría fundamentada, los diseños etnográficos, los diseños narrativos, los diseños de investigación-acción y los diseños fenomenológicos. El diseño de teoría fundamentada se basa en el interaccionismo simbólico. Las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos. Es especialmente útil cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno o no cubren a los participantes. Buscan nuevas formas de entender los procesos sociales que se dan en ambientes naturales. Este tipo de diseño se divide en dos: sistemático y emergente. El rigor del diseño etnográfico está dado por las reconstrucciones teóricas y la búsqueda de coherencia entre las interpretaciones y la realidad estudiada. El diseño etnográfico busca describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. Creswell en 2005 divide los diseños etnográficos en realistas o mixtos, críticos, clásicos, microetnográficos y estudio de casos culturales. Por su parte, Boyle, basado en el tipo de unidad social estudiada,
los divide en etnografías procesales, etnografía holística o clásica, etnografía particularística, etnografía de corte transversal y etnografía etnohistórica. El diseño narrativo se usa frecuentemente cuando el objetivo es evaluar una sucesión de acontecimientos. En este, los datos se recolectan sobre las historias de vida y la experiencia de determinada persona o personas para describirlas y analizarlas. Se dividen en de tópicos, en el cual no se incluye la narración de los participantes en vivo, ya sea porque están muertos o porque no tienen la posibilidad de recordar el fenómeno. Y autobiográficos, los cuales incluyen testimonios orales en vivo de los participantes. Los diseños de investigación-acción tienen como propósito aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales que permitan resolver problemas cotidianos. En este diseño, los participantes que están viviendo el problema son lo mejor capacitados para abordarlo en un entorno natural. Se dividen en práctico y participativo. En los diseños fenomenológicos se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. El centro de indagación es la experiencia. En los diseños etnográficos, el investigador suele preguntarse por la estructura, las reglas que regulan la operación, qué creencias comparten, qué cualidades poseen que los distinguen del otro, cuáles son las condiciones de vida, costumbres, ritos y mitos, qué patrones de conducta muestran y cómo ocurren las interacciones. Para el análisis de datos, Taylor y Botkan, 1990, proponen 3 momentos, dirigidos a buscar el desarrollo de una comprensión en profundidad de los escenarios o personas que se estudian. La primera fase es la fase de descubrimiento, la cual consiste en buscar temas examinando los datos de todos los modos posibles. Se llevan a cabo las siguientes acciones. Leer rápidamente los datos. Seguir la pista de temas. Buscar temas emergentes. Elaborar tipologías. Desarrollar conceptos y proposiciones teóricas. Leer el material bibliográfico. Y desarrollar una guía de la historia. La segunda fase es la fase de codificación. En ella se hace una reunión y análisis de todos los datos. Para eso se llevan a cabo las siguientes acciones. Desarrollar categorías de codificación. Codificar los datos. Separar datos por categorías. Examinar datos no considerados y refinar el análisis. La tercera y última fase es la fase de relativización de los datos, la cual consiste en interpretar los datos en el contexto en el que fueron recogidos. Las acciones son interpretar los datos solicitados y no solicitados, interpretar la influencia del observador sobre el escenario, las diferencias entre lo que la gente dice y hace cuando está sola y cuando hay otros. Interpretar los datos directos e indirectos, las fuentes y hacer una autorreflexión crítica. Huberman y Mines, en el 2000,
proponen 3 subprocesos vinculados entre sí para realizar el análisis de datos. El primer subproceso es la reducción de datos, la selección y codificación por medio de resúmenes, codificación, relación de temas, entre otros. El segundo subproceso es la presentación de datos, orientada a facilitar la mirada reflexiva del investigador. Y el tercer y último subproceso es la elaboración y verificación de conclusiones, utilizando tácticas para extraer significados de los datos. Tales tácticas pueden ser la comparación-contraste, el señalamiento de patrones y temas, la triangulación, la búsqueda de casos negativos, entre otros. Los criterios que comúnmente se utilizan para evaluar la calidad científica de un estudio cualitativo y por ende su rigor metodológico son la dependencia o consistencia lógica, la credibilidad, la auditabilidad o confirmabilidad y la transferibilidad o aplicabilidad. La dependencia o consistencia lógica es el grado en el que diferentes investigadores recolectan datos similares y efectúan los mismos análisis generando resultados equivalentes. Puede ser interna o externa. Es interna cuando los temas son similares y se utilizan los mismos datos. Y es externa cuando los temas son similares en el mismo ambiente y periodo, pero cada investigador recaba sus propios datos. ¿Qué amenaza tiene este? Los sesgos que puede introducir el investigador en la sistematización, en la tarea de campo y en el análisis, que se disponga de una sola fuente de datos y la inexperiencia del investigador. La credibilidad se refiere a cómo los resultados de una investigación son verdaderos para las personas que fueron estudiadas y para otras que han experimentado o estado en contacto con el fenómeno investigado. La auditabilidad o confirmabilidad es la habilidad de un investigador de seguir la ruta que el investigador original ha hecho. Para esto es necesario un registro y documentación completa de las decisiones e ideas que el investigador haya tenido en relación con el estudio. Esto permite que otro investigador examine los datos y pueda llegar a conclusiones iguales o similares, siempre y cuando tengan las perspectivas similares. La transferibilidad o aplicabilidad es la posibilidad de extender los resultados del estudio a otras poblaciones. El lector es el que determina si puede transferir los hallazgos a un contexto diferente del estudio. Para esto se necesita describir tensamente el lugar, las características de las personas donde se realizó la investigación. La investigación con enfoque cualitativo debe superar varios retos, dos de los cuales son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las cuales proporcionan nuevos entornos y formas de investigación, nuevos tipos de datos, nuevas formas de recolectarlos, almacenarlos, analizarlos y presentarlos. Mas, sin embargo, se ha alertado sobre grandes limitaciones, como el fraccionamiento de la información, la pérdida de la visión de conjunto y descontextualización, la reducción del análisis a simples operaciones mecánicas, perdiendo el verdadero objetivo del análisis, que es la interpretación de datos. El segundo gran reto es la disputa con la investigación cuantitativa. La polarización de los enfoques es hipercrítica, restringe el quehacer del investigador.
El enfoque mixto promueve mayor innovación de los conocimientos, ya que es imposible que en un proceso de construcción de conocimiento se pueda recurrir a una forma sin utilizar la otra. Es imposible observar sin interpretar, así como es imposible interpretar sin observar.